Toate, capítulo 524. El ascenso de las reliquias. Punto de vista de Arthur Leiswin. Mis vasos sanguíneos se rompieron y mi piel se derramó a borbotones. Mis huesos se fracturaron, mi sangre hirvió. Y aún así, mantuve mi mente completamente concentrada en la tarea en cuestión, flotando distante, protegida de mí misma. Sentía el dolor, sabía que estaba ahí, pero ese momento era demasiado precioso para perderme en algo tan insignificante como el colapso de mi cuerpo físico. Un solo hilo de mi conciencia aisló toda la agonía, manteniéndola a una distancia segura, mientras mi mente flotaba por encima de todo, observando el tsunami de éter extenderse por la atmósfera. Mi núcleo de 3 capas, que brillaba tenuemente como una extremidad sobrecargada, apenas podía contener el torrente de éter liberado por la ruptura de la 4ª capa. Las puertas incrustadas en el núcleo, que lo conectaban con mis canales, parpadearon inútilmente, y los canales quedaron devastados. Controlar tal poder requirió todo el esfuerzo de mi conciencia amplificada por Gambito de Rey, salvo ese único hilo que ahuyentaba el dolor. Con eso, extendí mi voluntad hacia arriba y hacia abajo, con todas mis runas divinas trabajando en perfecta armonía. La información comenzó a fluir a mi mente desde Giae, a través de la recién formada conexión con Tesia. Vi la forma de Peotus y las reliquias, comprendí las leyes necesarias, física, termodinámica, expansión y contracción espacial, la estructura del tiempo, el pulso ardiente de la vida, todo lo necesario. Sobre mí, la grieta se ensanchó rápidamente, y el descenso de Peotus se aceleró de forma alarmante. El portal inferior comenzó a abrirse, derramando el contenido de las reliquias conectadas mientras la primera zona era extraída del vacío al mundo físico. El portal tembló, tenso por 2 fuerzas opuestas, la inundación etérea causada por el sacrificio de mi núcleo y el río etéreo al otro lado, al borde del desbordamiento. Un patio, parte de la primera zona, se hizo añicos bajo el peso de la gravedad, solo para recomponerse y adoptar nuevas formas, doblándose como papel al viento. La destrucción se encendió junto con el resto de mis runas divinas cuando Regis vinculó su dominio de la runa con mi comprensión de ella. Corrientes de llama violeta danzaron por los senderos etéreos hacia el espacio cambiante. La runa espacial divina abrió el Taegrin Kaelum como una casa de muñecas, mientras nuevas estructuras de la Relictom se asentaban en los vacíos dejados. Todo lo superfluo fue reducido a la nada por la destrucción. El espacio se contrajo y expandió según las necesidades. Senderos etéreos entrelazaron lo nuevo con lo antiguo. El tiempo temblaba a saltos irregulares mientras las Relictom se adaptaban al paso del tiempo real. Las calles se extendían desde el portal, destruyéndose y reconstruyéndose. Los edificios se derrumbaron y renacieron bajo las presiones opuestas de la runa espacial y el requiem de Aroa. La destrucción podaba incesantemente lo que no podía usar, mientras conservaba la forma completa en mi mente como un plano tridimensional con profundidad temporal, un proyecto cuatridimensional. En el corazón del caos, donde las Relictom se desplegaban y transformaban como un barquito de papel, se oían gritos. Eran las voces de todos los atrapados. Decenas, luego cientos, aferrados a cualquier cosa sólida, cada uno envuelto en un capullo protector de espacio y tiempo. El Gambito de Rey amenazaba con ceder ante la tensión mental que requería. Sin dejar de observarme desde arriba, vi mi cuerpo tosiendo sangre. Mi cuerpo, hecho jirones, teñido de escarlata, las manos de Tesia estaban resbaladizas por la sangre que emanaba a raudales de mi piel. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que emanaba de su nariz. Endurecí mi concentración, reuniendo las ramas de la estructura mientras luchaba por reabsorber mi propio éter, tratando de fortalecer aún más la runa divina. Habría sido más fácil si hubiéramos tenido tiempo de vaciar por completo las Relictoms, cerrar todas las ascensiones y retirar a la gente de los 2 primeros niveles. En cambio, estaban abarrotados de refugiados que huían del asalto final de Agrona. Como en cada paso de este proceso, necesitaba guiarme por la mayor probabilidad de éxito. Salvar a la gente de la Relictom sería como pasar guisantes por las aspas giratorias de una cosechadora. El tiempo, la paciencia y la energía requeridos eran un precio que aún no había reconocido, al igual que Peotus. Intentar salvar a todos a la vez podría ser precisamente la razón por la que no salvaba a nadie. Se oyó un crujido ensordecedor arriba. Peotus había avanzado demasiado lejos, demasiado rápido, sin suficiente apoyo, mientras mi atención seguía fija en las reliquias. El Gambito de Rey me aisló del dolor y el miedo. Una nueva conciencia floreció en mi sangre, creciendo como flores a lo largo de las ramas extendidas. Esto era el propósito de la runa divina. Un verdadero sacrificio. Hasta ahora, mi reticencia a entregármelo había frenado. Sin embargo, ahora, eso era imposible. El precio por salvar las reliquias, Peotus, los asuras y los alacrianos solo podía ser yo, y ya había empezado. Mi cuerpo fue desgarrado desde adentro. Mi mente se desprendió de su caparazón. Mi núcleo, luminoso y expuesto,
se redujo a 3 capas alrededor de un núcleo orgánico de maná que se desmoronaba. Necesitaba ir más allá. Separarme por completo. A medida que la comprensión se desplegaba en mi mente, como las reliquias emergiendo del portal, cada rama del gambito de rey se dividió en otra, y cada nueva rama dio origen a otra, hasta que todo el dolor y la preocupación, ahora distantes, se disolvieron en un insignificante ruido de fondo. Mi conciencia se expandió a lo largo de estas ramas, abarcando en sí misma la totalidad de los caminos etéreos, conectando cada punto con todos los demás, tanto los ya fijados en la estructura del mundo como los que apenas se formaban, como sinapsis brillantes a través del continente que se derrumba. El mundo mismo pareció contener la respiración, y en ese viento cálido, vi los hilos dorados que lo unían todo. Me encontraba en el centro, con innumerables hilos entrelazándose a mi alrededor y extendiéndose hacia cada elfo, enano, humano, alacriano y asura de ambos mundos. Mi cuerpo se desvaneció, envuelto en una silueta humanoide de hilos dorados, intensamente entrelazados y resplandecientes. El aliento regresó y los hilos desaparecieron de la vista. En el cielo, Epeotus ya no se desintegraba, unido ahora por un anillo de éter puro. La tierra, como la relictoms, se condensó y se reorganizó bajo mi mando, como arcilla moldeada por las manos de un alfarero. La destrucción bailó a través de los caminos etéreos, deslizándose sobre su superficie y consumiendo con precisión quirúrgica. Kilómetro tras kilómetro Epeotus se desplomaba por la grieta, mientras el espacio expandido donde había existido durante tanto tiempo se derrumbaba. Apenas tuve segundos para adaptarme al proceso antes de que tuviera que cambiar de nuevo, y con cada avance, se volvía más complejo. Déjanos ayudarte, dijo Sylvie con firmeza, percibiendo mi tensión. Al igual que Tessia, tenía las manos manchadas con mi sangre. Abrí la boca para responder, pero no salió ninguna voz. Solo necesito, un poco más de tiempo. Sylvie asintió. Cerró los ojos con fuerza. Y entonces, el poder y el éter, manifestándose a través de sus artes Aeum, se extendieron por la faz del mundo, ralentizando el tiempo hasta que fluyó como la miel. Una fuerza contraria reaccionó. Sylvie jadeó cuando el hechizo se rompió, haciéndose añicos y provocando un escalofrío escalofriante en mi espalda. ¿Qué? Murmuró sin aliento. Algo se acercaba. Una tormenta de maná y éter, apenas contenida. Descendía de Epeotus. Mire, dije con el nombre áspero en la garganta. Casi todo mi éter estaba fuera de mi cuerpo, moldeando a Epeotus arriba y a las reliquias abajo con manos metafísicas. Por eso no sanaba. Regis absorbió lo necesario para activar destrucción y permitirme canalizarla, pero yo solo conservé lo mínimo indispensable para mantener con vida mi cuerpo destrozado. Y ahora, luchaba por reunir lo suficiente para protegernos. Si miré atacara, Arthur Lechwin. Su voz resonó en la atmósfera, profunda, resonante y llena de dolor. Lamenté la muerte de Queses, pero necesito saber. ¿Cómo murió? ¿Fue Agrona? Sus palabras fueron cortantes, pero con una velada súplica. Miré fijamente el fuego que ardía detrás de sus ojos, incapaz de sentir miedo. Lo maté. Hubo una larga inspiración, como el presagio de una tormenta, antes de responder con voz temblorosa. Te trajimos entre nosotros. Te tratamos como a uno de los nuestros. Te entrenamos y criamos. Abrimos los lugares más sagrados. Te convertimos en uno de nosotros. Y así nos lo pagas. Matando al hombre que durante tanto tiempo mantuvo este mundo a salvo. Sorprendentemente, noté que no preguntó por qué. Miré completó su descenso, flotando como una hoja arrastrada por el viento. Su rostro era una tormenta, sus ojos dos rayos a punto de caer. Abuela. Gritó Sylvie, interponiéndose entre nosotras. Sabes que no tenía elección. Sabes mejor que nadie las decisiones que Queses tomó y volvería a tomar. Pero si no nos dejas trabajar, todos los que siguen aquí morirán. Incluso tu gente. La muerte de Queses no significará nada. Cuanto más se acercaba Miré, más pequeña parecía. Ya no era la joven y radiante reina que había visto junto a Queses en el trono, ni la anciana severa que una vez conocí. Parecía antigua, pero indómita. Como una deidad olvidada. Y fue en ese momento que comprendí, quizás por primera vez, porque alguna vez consideramos a los asuras dioses. Aunque todo pendía del filo de una espada, no podía detenerme. Todo el primer nivel de las relictoms ya había atravesado el portal, ahora de más de 60 metros de altura. Usando éter para manipular el abundante maná de la tierra, extraje piedra de las propias montañas, envolviendo y llenando el lado abierto de Taegrin Kaelu, formando los cimientos del edificio. A lo lejos, podía oír los gritos y súplicas de la gente que acababa de expulsar. Epeotus fue más difícil. Necesitaba que Sylvie retrasara su entrada a este mundo, ya que la formación requería precisión. Los cálculos de Gia indicaban una franja de tierra de exactamente 131 kilómetros de ancho.
La frontera ya había pasado las montañas Colmillo de Basilisco y se acercaba a la costa oriental de Alacria, y solo tenía unos instantes para completar la segunda de las 3 divisiones necesarias para salvar Epeotus. Me siento demasiado agobiado, tío, pensó Regis. Él y Sylvie no tenían más opción que coexistir en la red de Gambito de Rey, aunque necesitaban mantener la distancia mental, o sus mentes se fracturarían intentando seguir el ritmo de todos mis pensamientos. Mire estaba justo frente a nosotros, aunque no la había notado. Sus ojos se posaron en mi estado, la sangre, el vuelo tembloroso, el escaso éter que sostenía mi cuerpo físico. Este sería el momento en que descubriría quién era ella realmente. ¿Quién eligió ser? Te estás matando, dijo con voz ronca, ¿arrepentimiento o alivio? No lo sabía. No sería la primera vez, respondí, con dificultad. Sus ojos se dirigieron a Tesia y luego se posaron en Sylvie. Lo siento, hija de mi hija. Lo sé, dijo, cerrando los ojos y dejando escapar un suspiro de cansancio. Lo sé. Sylvie, con la mirada firme y húmeda, asintió levemente. Entonces su poder resurgió, y esta vez Mire no intentó detenerla. Sylvie luchó contra la tormenta etérea que yo había desatado, y yo mantuve el vínculo entre nosotras firmemente en mi mente. No compartí mis pensamientos, pero la incluí en mi conciencia, mi conexión con los caminos etéricos a través del paso divino y las formaciones de Peotus y las relictons mediante la runa espacial divina. A través de mí, su poder alcanzó los confines de ambos mundos, y aunque no detuvo el tiempo, alivió la presión de su paso, dándome tiempo para transformar la información y los cálculos brutos en realidad física. Cuando la primera franja de tierra pasó sobre la costa, busqué el punto de transición necesario. ¿Mi familia?, le pregunté a Mire, todavía concentrado. A salvo, respondió con la voz ronca por el cansancio. Esperé más. Quería preguntar, exigir una explicación, pero su única palabra me consumió el tiempo antes de encontrar lo que buscaba, y mi atención regresó a Peotus. La tierra que oscurecía el cielo se dividió al convertirse Peotus no en una, sino en 2 franjas. La segunda se formó en un ángulo preciso de 36 grados, ahora en dirección sureste. Un segundo anillo requería otra capa de éter sustentador, una nueva corriente de destrucción y el requiem de Aroa. La enmarañada red que era el gambito del rey se tensó aún más, comprimida por fuerzas que la atraían en todas direcciones. La breve suspensión temporal de Sylvie se desvaneció nuevamente mientras descansaba por un momento. A mi lado, Tesia, todavía aferrada a mi brazo, se tambaleaba. Su cabeza se estrelló contra mi hombro acorazado con demasiada fuerza, abriéndose un corte sobre su ceja. Tenía la mirada perdida, ni siquiera parecía darse cuenta. La abracé, sin saber si aún podría sostenerse. Tesia, estoy bien. Sus pensamientos se fueron apagando poco a poco. La tensión en sus sistemas físicos es enorme, intervino Hiae. Esta estructura, lo que soy ahora, no fue hecha para residir en un caparazón orgánico. La cantidad de información la está consumiendo por dentro. Dije que estoy bien, respondió Tesia, levantando la cabeza de mi hombro y alejándose, sin soltarme el brazo. Su costado estaba manchado de sangre, la mía y la suya. Yo también estoy bien, por si alguien quiere saberlo, bromeó Regis, con el equivalente mental de alguien escupiendo sangre. Mire flotó frente a nosotros, con el ceño fruncido por la preocupación. Déjame ayudarte, dijo, levantando la mano antes de que pudiera protestar. Lo entiendo. No se trata de alianza ni de perdón, sino de supervivencia. Ya se ha pagado el precio más alto para darle un futuro a mi pueblo. No lo desperdiciaré. Sin esperar respuesta, el maná se arremolinó alrededor de su mano alzada, brillante y potente. Una brizna de éter respondió, y nuestras heridas comenzaron a cerrarse lentamente. Mire frunció aún más el ceño, sus labios se curvaron en una expresión de intensa concentración. Su maná se disparó, pero su éter apenas reaccionó. Me di cuenta de que necesitaba toda su energía solo para curar las heridas más leves. Concéntrate en Tess, ordené apretando los dientes. Dudó un momento, y luego centró toda su atención en Tesia. El goteo de sangre de la nariz de Tess disminuyó, y su expresión se suavizó ligeramente. Pero en cuanto la presión sanadora me abandonó, jadeé. Desde arriba, vi como mis propios ojos se cerraban. La presión del reino etéreo se duplicó, luego se triplicó. Las primeras secciones del segundo nivel de la Relictons empezaron a emerger por el portal, y el edificio, una posada de 2 pisos que se alzaba al borde del patio de entrada, explotó en escombros. Solo pude proteger a las docenas de personas apiñadas envolviéndolas en éter justo antes del derrumbe. El suelo bajo sus pies se quebró al tiempo que enormes enredaderas verdosas, de un intenso tono esmeralda, brotaban para atraparlos en el aire. Tesia temblaba bajo la tensión del hechizo, con su voluntad bestial hirviendo en su interior. En un rincón de la red de pensamientos interconectados, comprendí que al tirar de las reliquias,
estaba permitiendo que el río etéreo se abriera más, erosionando sus bordes metafóricos como animales que excavan en las orillas de un río real. Me preparé para este peso inesperado, obligándolo a recuperar el control. Los fluidos cálculos de Gia se ajustaron a mitad de camino para adaptarse a la mayor presión. Ahora había mucho éter fluyendo, vertiéndose desde el portal y los bordes de Peotus, pero, como el río de éter, tenía su propia atracción, demasiado fuerte para que yo la utilizara. Necesitaba una forma de contrarrestar esto, pero estaba al final de mi concentración, demasiado exhausto para considerar algo nuevo. Arturo, miré a mi alrededor, confundida. Abuela Silvia. No, claro que no. Sostuve la mirada y miré, habiendo olvidado por un momento su presencia, con la mente al borde del colapso. Me estás privando, dijo con calma pero firmeza. El éter apenas reacciona ante mí. Lo controlas todo. A ti, y a todo lo que esté aquí con nosotros. Esta fuerza que intenta abrirse paso con Epeotus, ya veo. El poco éter atmosférico que había aquí fue absorbido y utilizado en los primeros segundos, incluso antes de que la capa exterior de mi núcleo se desintegrara. El único éter restante era el mío, canalizado a través de las runas divinas para actuar sobre las reliquias y el efeoto. Miré, por supuesto, no podía acceder al éter acumulado en los confines del mundo, al igual que yo, pero aún puedo ayudarte, Arthur. Sus ojos brillaban, la desesperación y el arrepentimiento se mezclaban con la pérdida y la aceptación. Entonces sus ojos se agrandaron. El rostro que los rodeaba se ensanchó, alargándose. Su cuello se alargó, su cuerpo se expandió rápidamente, las ondulantes vestiduras dieron paso a anchas y brillantes escamas blancas. Sus alas se desplegaron tras ella, batiendo lentamente en medio de un remolino de maná aéreo. Runas doradas brillaron sobre su rostro dracónico, descendieron por su largo cuello y se extendieron por sus inmensas alas. La miré a los ojos, ahora morados. Las marcas doradas que los rodeaban brillaron, luego se atenuaron, hasta desaparecer por completo. Su lengua emergió, atravesando mi armadura, carne y hueso. A diferencia de Silvia, ella no podía atravesar mi núcleo sola. Tendría que dejarla entrar. Paralizado por el recuerdo de un momento de terror, casi la rechacé. Así que, volví a apretar un puño de éter alrededor de mi núcleo. Mientras el reino etérico amenazaba con romperse y mi cuerpo con fallar, necesitaba más éter. Había menos en la tercera capa que en la cuarta, pero, apreté los dientes y la capa exterior del núcleo se hizo añicos. Las heridas de la última vez aún no habían sanado, así que el éter no necesitaba viajar por los canales, simplemente escapaba por las fisuras ya abiertas que me marcaban todo el cuerpo. La lengua de Mire finalmente me atravesó el alma, como lo había hecho Silvia hacía tantos años. Volutas de humo dorado se elevaban de mi pecho, crepitando con chispas de amatista. Cuando se apartó, la sangre de la herida se perdió en el mar carmesí que me cubría, filtrándose entre las escamas de mi armadura reliquia. Mientras Silvia parecía agotada y debilitada tras transferir su voluntad, Mire, de alguna manera, parecía aún más majestuosa. Las runas doradas se habían desvanecido, al igual que el brillo púrpura de sus iris, pero el antiguo dragón blanco que ahora flotaba ante mí seguía exudando una fuerza salvaje y majestuosa. Que tengas la sabiduría de utilizar este conocimiento mejor que yo en mis muchos milenios de vida, Arthur Leiswin. Sentí la esfera dorada de su voluntad descansando dentro de las dos capas restantes de mi núcleo de éter, cálida y reconfortante. Abuelo, esta vez, no fui yo quien habló, sino Sylvie. Sin embargo, en ese momento, sus palabras transmitían la misma desesperación infantil que yo, a mis 4 años, observando, sin comprender, cómo Silvia se sacrificaba para salvarme de caer. No hubo más palabras. Mire salió disparada por los aires, en picada hacia la base aún en formación de las reliquias. Sabía sin la menor duda que iba tras Quesés. Accediendo al resplandor dorado de su voluntad, la activé. Una ola de energía me recorrió y runas doradas iluminaron mi armadura y subieron por mi cuello, entrelazándose con las del corazón del reino. Sentí la fuerza vital de mis compañeros, de la propia Mire y de los pocos miles de personas que ya habían sido traídas de las Relictoms, apiñadas como hogarts en el nuevo anillo físico de la estructura emergente. Con un giro en el espacio, me dirigí a lo que una vez fue el relicario de Agrona. Gran parte de la energía liberada por la tercera capa de mi núcleo aún persistía a mi alrededor, aunque la mayor parte ya había fluido por los canales etéricos para sostener mis runas divinas, tanto superiores como inferiores. Atraje este poder hacia mí, dirigiéndolo a su propósito de sanación. La fuerza vital de Tesia era débil, su pulso lento, aunque su mana aún vibraba con intensidad. Con la voluntad de Mire activa, podía sentir la distancia entre nosotras, el calor palpitante de su vida. Al liberar el éter, este fluyó hacia Tesia. Sus heridas ardían como llamas tras mis ojos. Dirigí el éter hacia ellas, los nervios, la sinapsis,
el tejido cerebral desgarrado por microfisuras. Ella respiró aliviada casi inmediatamente. Ahora, calles y edificios se deslizaban fuera del portal. Con la runa espacial divina, reconstruí la zona urbana dentro y alrededor de los escombros del Taegrin Kaelu. Éter manipuló el maná para conjurar y moldear la piedra. Destrucción eliminó lo innecesario. El Requiem de Aroa reconstruyó lo que aún podía salvarse, y la runa espacial transformó la realidad física misma del área. Sentí la proximidad del siguiente punto de marcación en Epeotus y preparé mi mente entrelazada para expandirse aún más. Sylvie extendió su ahumarte, ralentizando el tiempo por un instante, dándome el respiro que necesitaba para prepararme. Una tercera franja de tierra se desprendería de las demás, formándose a partir de la grieta en un ángulo de 36 grados al norte de la primera. Mi poder se extendía ahora por todo el globo a medida que la primera franja de tierra se acercaba a Icate. Con mi mente tan fusionada con los caminos etéreos del paso divino, volví a sentirme observando la totalidad de ambos continentes. Vi a Ceci y Mayla entre las multitudes en Maerin, ya no bombardeados por los escombros de Peotus sino mirando al cielo con asombro, viendo la tierra extenderse sobre ellos, los Gleiders rodeados por su consejo en el balcón del palacio Tistin, todos de pie a la sombra de Peotus, temerosos, Evasir, el titán que custodiaba el santuario, matando a una bestia de maná peotana delante de Vincent, Tabitha y Lilia Alstea, quienes observaban horrorizados, su casa derrumbándose detrás de ellos. Ellen y Durden liderando una carga contra una enorme criatura de fuego y piedra negra que avanzaba sobre Black Ben, el muro destruido, enterrado bajo la montaña, Ana casa del clan Matali arrastrando a su padre inconsciente, Angkor, lejos de una ruina, y los grandes señores Asura, cada uno en lo profundo de sus propios dominios, pero no vi a mi madre, ni a mi hermana. Solo podía confiar en la palabra de Mira y creer que estaban realmente a salvo. Casi todo el segundo nivel de la Relictoms ya había sido traído del reino etéreo, formando una especie de aldea alrededor de la base de la nueva estructura, que poco a poco iba tomando forma. Un mapa de la Relictoms, tal como lo veía Hiae, ya se extendía por mi mente, junto con un plano arquitectónico que nos permitiría preservar lo importante de cada zona, asegurando que el conocimiento etéreo arraigado en la creación de este lugar no se perdiera. Y lo más importante, sentar las bases sobre las que se asentaría todo lo que aún me proponía construir. La última estructura en emerger del segundo nivel fue la finca Granbel, ahora repleta de refugiados ocultos. Con la voluntad de Mira aún latiendo viva en mi interior, sentí cada vida allí como si mis dedos le palparan el pulso. Estaba en proceso de integrar la finca a la ciudad cuando el derrumbe del espacio que había contenido el segundo nivel sacudió el portal. El río etéreo, serpenteando por el vacío al otro lado, volvió a agitarse, y la realidad misma se estremeció, mientras el temblor reverberaba por mi cuerpo, y los dorados aparecieron de nuevo ante mi vista. Mis sentidos lo siguieron hasta donde convergieron, una silueta hecha completamente de los hilos del destino, oculta en la circunferencia del sol, visible entre dos franjas de tierra en expansión, como si sintiera mi atención. La voz del destino sonó en mi mente: Grey. Arthur Leigh Swin. Vine a agradecerle. Su desempeño cumplió con todas las expectativas prácticas. Sentí que me alejaba cada vez más de mí mismo. Mi visión, todavía suspendida sobre mí, se alejaba de mi cuerpo y de la presencia de mis compañeros. ¿Eres tú? El río. Me estás empujando desde el otro lado. Mira llegó como algo frío y distante, amortiguada por las capas del gambito de rey. ¿Por qué? Teníamos un trato. Tu visión del futuro fue maravillosa, pero solo podía terminar así. Aunque Agrona inició el proceso, fuiste tú quien completó el acto de atravesar la barrera por completo. Ahora, el éter puede volver a extenderse por el mundo, liberándose de la presión acumulada durante tanto tiempo. La necesidad de la entropía, a costa de todo este mundo. Quise gritar esas palabras, pero la emoción necesaria ya no estaba dentro de mí. Todos los mundos mueren. Todas las estrellas se desvanecen. Un zumbido áspero recorrió los hilos dorados. Puedes soltarte ahora, Arthur. Has cumplido con todo lo que se te exigía. Si tus impulsos mortales así lo exigen, considera que podrías haber salvado todo el universo conocido y desconocido a costa de un solo y pequeño mundo. El éter brotó de los bordes del portal, abriéndolo aún más, inundando los contornos de Peotus y sacudiéndolo como un terremoto. Un mundo pequeño, me quedé mirando la figura hecha de hilos dorados, asombrado. Pero tú eres de este mundo. Todas esas mentes y voces que se fusionan para formar lo que eres, vienen de aquí. Cada persona que ha existido y se ha convertido en parte de ti. Seguramente aún queda algún deseo de protegerte, ¿verdad? No hubo pausa. Ninguna señal de que mis palabras hubieran despertado algún pensamiento en la entidad inhumana. Justo, no. Fin capítulo 524.